Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos. Hermanos, hermanas, bienvenidos a nuestra Eucaristía. ¿Cuánto trabajo todavía por hacer para llevar el Evangelio? ¿Cuántos prójimos que andan como ovejas sin pastor? Además de rezar y pedir obreros para la cosecha, respondamos también nosotros con nuestro compromiso para continuar la obra de Jesús. Con mucha alegría recibimos al celebrante, al Padre Víctor Luis Cabañas, cantando. Los que somos llamados a la iglesia, cantemos todos al Señor que nos reúne. Los
los que somos llamados a la iglesia, cantemos todos al Señor que nos reúne. Venimos desde lejos ante el Señor, trayendo en nuestras manos la alegría. Un solo corazón nos une en el amor, al ser los invitados a la fiesta. Los que somos llamados a la iglesia, cantemos todos al Señor que nos reúne. Los que somos llamados a la iglesia, cantemos todos al Señor que nos reúne. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy en este día recordamos también a Santa María Goretti, virgen y mártir. Vamos a pedir por intercesión de esta joven, también por todos nuestros jóvenes. Vamos a pedir por este camino de la castidad principalmente, entender ese valor y ese don tan importante que el Señor nos regala, que no es simplemente en el aspecto físico de nuestra sexualidad, sino que significa todo ese pensamiento de donación y de generosidad a los hermanos, a la familia. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores y le pedimos perdón humildemente al Señor. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que por la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concédenos una santa alegría, para que, liberados de la servidumbre del pecado, alcancemos la felicidad que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. Jacob regresó de Harán a la tierra de Canaán. Una noche, Jacob se levantó, tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 sirvientas y a sus 11 hijos, y cruzó el vado de Iabok. Después que lo hizo cruzar el torrente, pasó también todas sus posesiones. Entonces se quedó solo, y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Al ver que no podía dominar a Jacob, lo golpeó en la articulación del fémur, y el fémur de Jacob se dislocó mientras luchaban. Luego dijo: «Déjame partir, porque ya está amaneciendo». Pero Jacob replicó: «No te soltaré si antes no me bendices». El otro le preguntó: «¿Cómo te llamas?».
Jacob respondió. Él añadió, en adelante no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Jacob le rogó, por favor, dime tu nombre. Pero él respondió, ¿cómo te atreves a preguntar mi nombre? Y allí mismo lo bendijo. Jacob llamó a aquel lugar con el nombre de Peniel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y he salido con vida. Mientras atravesaba Peniel, el sol comenzó a brillar y Jacob iba rengueando del muslo. Por eso los israelitas no comen hasta el presente el nervio ciático que está en la articulación del fémur, porque Jacob fue tocado en la articulación del fémur, en el nervio ciático. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Contemplaré tu rostro, Señor. Contemplaré tu rostro, Señor. Escucha, Señor, mi justa demanda. Atiende a mi clamor, presta oído a mi plegaria, porque en mis labios no hay falsedad. Contemplaré tu rostro, Señor. Tú me harás justicia, porque tus ojos ven lo que es recto. Si examinas mi corazón y me visitas por las noches, si me pruebas al fuego, no encontrarás malicia en mí. Contemplaré tu rostro, Señor. Yo te invoco, Dios mío, porque tú me respondes. Inclina tu oído hacia mí y escucha mis palabras. Muestra las maravillas de tu gracia, tú que salvas de los agresores a los que buscan refugio a tu derecha. Contemplaré tu rostro, Señor. Escóndeme a la sombra de tus alas. Por tu justicia contemplaré tu rostro y al despertar me saciaré de tu presencia. Contemplaré tu rostro, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Le presentaron a Jesús un mudo que estaba endemoniado. El demonio fue expulsado y el mudo comenzó a hablar. La multitud admirada comentaba, jamás se vio nada igual en Israel. Pero los fariseos decían, Él expulsa a los demonios por obra del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la multitud, tuvo compasión, porque estaban fatigados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos como siempre leyendo en una forma continua el Evangelio de San Mateo. Estamos llegando al capítulo 9. Y esta es la propuesta de Jesús para el cristiano. Aquí con estos milagros que nosotros encontramos, recuerden que son 3
3:3. Son 9 milagros que encontramos en estos capítulos que nos van mostrando la acción ya de la presencia del reino de Dios en medio de nosotros. Después de que Jesús nos haya presentado y nos haya dicho, bueno, esto es lo que yo les traigo, esto es lo que yo les ofrezco, esto es lo que yo quisiera que ustedes vivan. Vean las evangelios y pela vuelvo a ver, pela y cuame, y a ver, pesa poner que le hace producto. Sería eso entonces lo que el Señor nos estaba diciendo hasta ahora. Y ahora con estos milagros, ¿qué es lo que el evangelista nos quiere mostrar? Y nos quiere decir, ¿saben qué? Si ustedes ponen en práctica esto que yo les he ofrecido, miren lo que va a suceder en la vida de ustedes. Entonces, esto es importante que entendamos muy bien para saber lo que significan los milagros. Los milagros, entonces, son esa acción de Dios en la vida del hombre en la medida en que nosotros escuchamos la palabra de Dios, entendemos lo que Jesús nos ofrece. Y entonces, en la medida en que nosotros entendemos lo que Jesús nos ofrece, ahora nos presenta en el Evangelio, a través de estos milagros, la acción y el cambio, la transformación, porque nosotros hemos aceptado y porque nosotros hemos puesto en práctica esa propuesta de salvación. Entonces ya entendemos por la dice la milagro. Porque si no nos dejamos influenciar, ¿verdad? Tantas veces por las sectas, los protestantes que hablan de los milagros, pero siempre como una acción externa, crean en el poder, crean esto, crean aquello, sí, está muy bien, no hay ningún problema, creemos en la fuerza de Dios, en el milagro del Señor, pero esto que te está poniendo San Mateo justamente te está diciendo, con estos 3 y 3, son 9 milagros, entonces te está diciendo, esta es la acción de Dios. Y además hay que entender también que es San Mateo el que nos está escribiendo. Entonces San Mateo conoce muy bien el elemento cabalístico, numérico, bíblico, que es importantísimo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué son 9? Y 9 justamente porque son 3 por 3, y 3 es el número perfecto. Quiere decir, en la medida en que nosotros vivimos lo que el Señor nos está ofreciendo, Peñan de Yaro y Cuameñandé como propuesta de salvación, va a suceder esto. Y entonces, 9 milagros. A ver, ¿qué es lo que va a suceder? Aquí tenemos este milagro. Dice que había un mudo. Le presentaron a Jesús un mudo. Es decir, aquel que no puede hablar, aquel que no puede decir nada, aquel que no puede expresarse, aquel que está entonces atado a sus propios caprichos, a sus propias ideologías, a sus propias ideas. Entonces queda mudo, queda encerrado. Esa es una persona entonces que queda allí solo, sin poder hacer nada, no puede expresar nada. Y después dice que estaba endemoniado, es decir, el hecho de estar mudo significa en este caso, recordemos que es una cuestión teológica, entonces no ahora me digan porque alguien es mudo, nació mudo, y ese está endemoniado, como muchísimos dicen así, ¿entienden? Porque no entendéis. O sea, ¿cómo hay que leer la Biblia? Estas pues son las influencias, lastimosamente, ¿verdad? De las sectas, de los protestantes, ¿verdad? Que quieren tomar todo así como está escrito. Está mudo. Porque dice, la Biblia lo dice, estaba endemoniado. No. Aquí entonces el daimón es justamente lo que nosotros tenemos en el interior, lo que nos sale desde adentro. Pero con la daimón. ¿Y por qué estamos mudos? ¿Por qué no queremos alabar? ¿Por qué no queremos hablar de Cristo? ¿Por qué no queremos hablar de Jesús? Y porque nosotros estamos negativamente cargados, entonces, que exista ese reflejo del rostro, de la luz de Cristo. ¿Entienden? Y entonces eso significa estar endemoniados. Eso significa entonces el daimón que sale desde adentro y que rechaza la presencia de Jesús, la presencia del Salvador en nuestra vida. Entonces tenemos que entenderlo muy bien. El demonio fue expulsado y el mudo comenzó a hablar. ¿Se dan cuenta? Aquí viene enseguida la reacción de Jesús. O sea, ¿Jesús para qué viene? ¿Se acuerdan? Toda la propuesta para ser cristiano, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer?
En la medida entonces en que nosotros escuchamos y vivimos lo que el Señor nos está proponiendo, miren cuál es la consecuencia. El demonio es expulsado y el mudo entonces comienza a hablar. Consecuencia. Comenzamos a proclamar a Dios en la medida en que nosotros nos liberamos de nuestros egoísmos, en la medida en que nosotros entonces pensamos y miramos con los valores del Evangelio. O si no, nunca lo vamos a hacer, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque estamos encerrados en nosotros mismos. Estamos con nuestros pecados y estamos entonces con nuestro egoísmo. Y después continúa diciendo, ¿verdad? Este ya es el impacto y que nos está diciendo la PEP ya por la APM siempre tengan en vista la propuesta del Señor que fuimos viendo durante estos capítulos anteriores. Dice la multitud admirada, comentaba, jamás se vio nada igual en Israel. Jamás se vio nada igual en Israel. Ahí veinte mañana de ayer. Va esa pañande y catuco ave. Ya esa mona, cómo Dios actúa en la vida del hombre, y entonces podemos decir jamás esto había sucedido. Jamás alguien nos ha liberado. Es decir, de cierta manera, cuando te dice jamás se vio nada igual en Israel, está diciendo el judaísmo, la Torá, el Antiguo Testamento, nunca produjo esta reacción en el hombre, esta consecuencia del haber aceptado a Dios, ¿entienden? Entonces, por eso, aquí esta frase es fortísima. Para el judaísmo, esta frase es fortísima, para esa comunidad que está escuchando y dice, y jamás, jamás. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué me está diciendo? Jamás, jamás se ha visto, jamás se vio nada igual en Israel. ¿Cómo es eso? Ahora entonces con la presencia de Jesús, quiere decir, el cristianismo peñan de yaro y cuame en debe upealome en la verdadera liberación. Eso es lo que te quiere decir, ¿entiendes? Entonces por eso tenemos que entender muy bien también, porque cuando también hay falsos pastores, falsos profetas, justamente nos llevan de nuevo a atarnos a ciertos elementos dentro de nuevo del Antiguo Testamento, de la Torá. No nos libera como Cristo quiere que seamos liberados totalmente. Y justamente ante esta situación, como yo les estaba diciendo, ¿quiénes se enojan? Los fariseos. Enseguida reaccionan los fariseos. Él expulsa a los demonios por obra del príncipe del demonio. Mario, vea, vale ella. Nuestra Torá, lo que nosotros hacemos es lo que vale. Este está expulsando ahí con el poder de Belzebul, con el poder del dios de las moscas, se dice, Belzebul. Y después continúa, ¿verdad? Entonces, para demostrarnos que Jesús, entonces, no por eso se va a impacientar. Jesús recorría toda la ciudad, de los pueblos, enseñando en la sinagoga. Sí, Jesús. Porque sabe entonces también la maldad que existe en el corazón de las personas. Jesús sabe lo que está haciendo. Jesús propone la libertad y la apertura del corazón del hombre. Y entonces vamos caminando, ¿verdad? Y así Él va proclamando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias. Bueno, continúa la palabra de Dios. Creo que por ahora, si nosotros podemos quedarnos con este mensaje, queridos hermanos, es tan importante que le podamos hacer caso, Jesús. Pena peñan de yarareje, peñan de yara uerúa, peñan de oje, ya peñan de po, peñan de llamo en práctica. Aquí están las consecuencias. Todo lo que es ser mudo, entonces, en la vida espiritual, entonces eso desaparece. Pero es la fuerza de Dios, no es la fuerza, entonces, del daimón. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentamos ante el Señor nuestras oraciones y súplicas. Respondemos: que venga tu reino, Señor. Que venga tu reino, Señor. Por nuestra Iglesia, para que siempre esté bendecida y comprometida con los clamores de la gente, oremos al Señor. Que venga tu reino, Señor. Por el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos,
para que sigan enseñando y anunciando el Evangelio del Reino con las palabras y obras. Oremos al Señor. Que venga a tu reino, Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que presten oídos a los reclamos sociales y nunca defrauden las ilusiones de la gente, oremos al Señor. Que venga a tu reino, Señor. Por nuestros enfermos y abandonados, para que encuentren compasión y consuelo de los demás, oremos al Señor. Que venga a tu reino, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas súplicas que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo, nuestro afán, como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transformen nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo, nuestro afán. A los pobres de la tierra, a los que sufriendo están, cambia su dolor en vino, como la uva en el lagar. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo, nuestro afán. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Padre del cielo, que este sacrificio consagrado a tu nombre nos purifique y nos encamine cada día más hacia la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo momento, Padre Santo, Dios poderoso y eterno. En la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesús nuestro Señor, porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, santo, santo,
Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana. Bendito el que viene en nombre del Señor, en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con nuestros pastores y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Y acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, la Virgencita de Cácupe, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, San Juan Bosco. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, miembros de esta familia, de esta comunidad: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad.
tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarda a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya injuria, tu perdón, Señor. Donde haya duda, fe en ti. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier. Donde haya oscuridad, lleve tu luz. Donde haya pena, tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz, es perdonando que nos das perdón, es dando a todos que tú te nos das, y muriendo es que volvemos a nacer. Hazme un instrumento de tu paz, tu paz. Oración final. Alimentados con tan grandes dones, te pedimos, Padre, recibir sus frutos de salvación y no dejar nunca de alabarte por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, consagramos nuestra jornada, nuestro día, nuestra vida y ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. María de Nazaret, María me cautivó, más fuerte volvió mi fe y por hijo me adoptó. A veces yo me detengo a pensar y sin advertir me veo rezar y mi corazón se pone a cantar, oh Virgen de Nazaret. La niña que Dios amó y prefirió por madre de Cristo su Hijo el Señor, María que el pueblo entero eligió, Señora y Madre de Dios. Ave María, Ave María, Ave María, Madre de Dios. Your Holiness. En su última semana antes de comenzar su reposo de verano, que coincide con el mes de julio, el Papa Francisco mantuvo un intenso ritmo de actividades. Siempre comprometido con el diálogo entre los cristianos, el viernes 25 de junio acogió a la Federación Luterana Mundial. Los animó a profundizar el esfuerzo ecuménico, a continuar con la oración común, con el ejercicio de la caridad compartida y a promover una mayor unidad entre los diversos miembros del cuerpo de Cristo. El sábado, la Asociación de Beneficencia Católica Caritas Italia celebró sus 50 años de existencia. Lo hicieron en el aula Pablo VI, hasta donde llegó el pontífice para felicitarlos y recordarles que todo ejercicio de la caridad debe mirar primero a los descartados de la sociedad, a quienes sufren la marginalidad. Es desde ellos que se ha de comenzar, de los más frágiles e indefensos, desde ellos. Si no se comienza desde ellos, no se entiende nada. Ese mismo día, Francisco tuvo un encuentro con David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo, a quien recibió en su despacho del Palacio Apostólico. El domingo 27, la plaza de San Pedro, repleta de fieles, escuchó la catequesis del Papa sobre el Evangelio que muestra a Jesús sanando a una mujer enferma y resucitando a la hija de Jairo. Todas obras de un Dios de misericordia que es cercano a cada persona que lo busca y que quiere acogerlo. Jesús se deja tocar por nuestro dolor y nuestra muerte, y obra dos signos de curación para decirnos que ni el dolor ni la muerte tienen la última palabra. Nos dice que la muerte no es el final. Vence a este enemigo, del que solos no podemos liberarnos. A primera hora del lunes llegó desde Estados Unidos Antony Blinken, secretario de Estado del país, es decir, encargado de las relaciones internacionales, quien se reunió privadamente con el Santo Padre. Además tuvo un encuentro con su par vaticano, el cardenal Pietro Parolin. Francisco también acogió esa mañana a una representación del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, encabezada por el metropolita Emanuel de Calcedonia.
Todos arribaron a la Santa Sede para participar de la oración convocada por el Santo Padre pidiendo por la paz en el Líbano. Ellos también fueron invitados al día siguiente a asistir a la celebración eucarística en la Basílica Vaticana con motivo de la solemnidad de los santos Pedro y Pablo, dos testigos de la fe, piedras fundantes de la Iglesia, pero siempre hombres frágiles necesitados de la gracia de Dios. La Chiesa guarda a questi due giganti della fede. La Iglesia mira a estos dos gigantes de la fe y ve a dos apóstoles que liberaron la fuerza del Evangelio en el mundo, solo porque antes fueron liberados por su encuentro con Cristo. Él no los juzgó, no los humilló, sino que compartió su vida con afecto y cercanía, apoyándolos con su propia oración y a veces reprendiéndolos para moverlos a que cambiaran. Posteriormente, a la hora del Ángelus, tras orar junto a los fieles, Francisco recordó con especial cariño al Papa emérito Benedicto XVI, quien ese 29 de junio cumplió 70 años de su ordenación sacerdotal. Y el miércoles el Papa continuó con su ciclo de catequesis sobre la carta de San Pablo a los cristianos de Galacia. Esta vez el pontífice profundizó en el hecho de que esa comunidad sufría divisiones y tenía muchos conflictos por los diversos modos en que comprendían que debían vivir su fe. El apóstol, para ayudarlos, los invita a volver a lo esencial, a sus orígenes. Y al final de la carta se explica que el núcleo de la discusión entre los Gálatas era el problema de la circuncisión, es decir, la principal tradición judía. Pero Pablo ahonda más en la cuestión, porque se da cuenta que lo que verdaderamente está en juego no es un asunto secundario, sino la verdad del Evangelio y sobre todo la libertad de los cristianos. Y como durante julio el Santo Padre no realizará audiencias públicas, aprovechó de compartir distendido con los cientos de fieles que se congregaron a escucharlo en el patio de San Dámaso del Vaticano. Tantas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo olvidándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas, en la mesa la comida caliente y el mantel, y tu abrazo en mi alegría de volver, y tu abrazo en mi alegría de volver. Hoy he
te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso, que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Levanto mis manos, cierro mis ojos, para proclamar tu nombre, Dios de poder. Levanto mis manos, cierro mis ojos, para proclamar tu nombre, Dios de poder. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Amén. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Amén. Levanto mis manos, cierro mis ojos, para proclamar tu nombre, Dios de poder. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad.
Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Hoy, una vez más, el Señor que viene a nuestro encuentro a través de su palabra nos regala, como siempre, su palabra, leitmotiv, idea central del Génesis 32, del 23 al 33. Te llamaré Israel, nos dice la palabra del Señor. En aquellos días, todavía de noche, se levantó, tomó a las 2 mujeres, las 2 criadas y los 11 hijos, y cruzó el vado de Yabot. A ellos y a cuanto tenía los hizo pasar el río. Y se quedó Jacob solo. Un hombre peleó con él hasta despuntar la aurora. Viendo que no le podía, le golpeó la articulación del fémur, y el fémur de Jacob se dislocó mientras peleaba con él. Dijo: suéltame, que despunta la aurora. Pero Jacob respondió: no te suelto si no me bendices. Le dijo: ¿cómo te llamas? Contestó: Jacob. Repuso: ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con dioses y hombres y has podido. Qué lindo, queridos hermanos, entonces, esta narración que nos hace entender esa lucha continua que nosotros tenemos en nuestra vida con los valores y también los antivalores. Es lo que nosotros llamamos el bien y el mal. Pero nosotros nos encontramos siempre, dice que Jacob comenzó a luchar con un hombre toda la noche, pero después al final descubre también que es Dios mismo, es decir, es un ángel con quien él está luchando. Lo importante es que aquí, en esa lucha, Jacob llega a vencer y por eso recibe la bendición. En la medida en que nosotros vencemos, entonces al final le pide esa bendición porque ha vencido a Dios, o mejor dicho, ha conquistado de Dios esa gracia que estaba necesitando para su propia vida. Todos necesitamos la gracia de Dios. Todos debemos llamarnos, o Dios nos cambia el nombre por Israel, porque Él quiere decir Elohim, Dios. Israel significa la fuerza de Dios. Cada uno de nosotros, en la medida en que vencemos el mal, somos fuerza de Dios. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.